I'm not sure it's going to work, but let's try it. No estoy seguro de que vaya a funcionar, pero vamos a probarlo. Okay, this side. Vale, este lado. I want you to say brainstorm. Quiero que digáis brainstorm. Brainstorm. Shout it out. Gritadlo. Brainstorm. Oye. Bien. Okay, now I want you to mouth brainstorm. Ahora quiero que mováis los labios y como si estuvierais diciendo brainstorm. Now I want you to think it. Ahora quiero que lo penséis. Wonderful. When I play the clip, I want you to mouth the word brainstorm. Cuando ponga el vídeo, quiero que hagáis con los labios brainstorm. You must mouth it. Sorry. You must mouth it. Debéis decirlo con los labios, debéis mover los labios. And you will hear brainstorm. Y oiréis brainstorm. Hola. Can you say green needle? Podéis decir green needle. Green needle. Bien. Now I want you to mouth it. Ahora quiero que mováis los labios. Now I want you to think it. Ahora quiero que lo penséis. Perfect. When I play the clip, you will hear the word green needle, but you must mouth it. Cuando ponga el vídeo vais a oír la palabra green needle, pero tenéis que mover los labios. Here we go. Now I want you to mouth it. Now I want you to think it. Beautiful. Bien. When I play the next clip, you will hear the word green needle. Cuando ponga el vídeo vais a escuchar la palabra green needle. Hola. Can we say brainstorm? ¿Podéis decir brainstorm? Can we mouth it? ¿Podéis mover los labios? Now can we think it? ¿Podéis pensarlo? Wonderful. When I play the clip, you will hear brainstorm. Muy bien, cuando ponga el vídeo vais a oír brainstorm. If that illusion worked for you, Si esa ilusión funcionó con vosotros, can you please stand up? ¿podéis ponerse de pie? Okay. So it worked for about 90%. Vale, ha funcionado aproximadamente para el 90%. Bad news for the 10%. Malas noticias para el 10% restante. You guys are less evolved. Estáis menos evolucionados.
creates our experiences. Espero que lo que podáis entender de esa experiencia es que nuestra mente subconsciente crea nuestra experiencia. Now I want to introduce you to Assumpta. Ahora os quiero presentar a Assumpta. Assumpta is the part of the brain that deals with pain. Assumpta es la parte del cerebro que se encarga de manejar el dolor. She's Sheila's first cousin on her mother's side. Es la prima hermana de Sheila por parte de su madre. People only laugh at that in Ireland, so thank you. La gente solo se ríe de eso en Irlanda, así que gracias. I like to depict her as Lady Justice. Quiero que veáis esta imagen de la señora Justicia. With her weighing scales. Con sus escalas, con su balanza. When she receives danger messages, cuando recibe mensajes de dolor, de peligro, to us that's nociception. Normalmente no es decepción. She asks the question, how dangerous is this really? Se pregunta cómo de peligroso es esto realmente. If on balance, si se desequilibra, she believes the situation is dangerous, creerá que la situación es peligrosa, she will want to draw your attention to the problem and get you to do something about it. Querrá que lleves un poco de atención a esa situación y que hagas algo. And so she will give pain. Y entonces tendrás dolor. However, if on balance, sin embargo, si se desequilibra, she believes the tissues are safe, pero cree que los tejidos están a salvo, she will not want to draw your attention to it, no querrá llevar vuestra atención a eso, and she will not want you to do something about it, y no querrá que hagáis algo al respecto, and thus she won't give you. Y entonces nos provocará dolor. It's as easy and as difficult as that. Es tan fácil y tan difícil como eso. What evidence do I have for this? ¿Qué evidencia tengo de esto? This is my favorite evidence. Esa es mi evidencia favorita. The study was published 10 years ago. Este estudio tiene 10 años. It's like a scene from James Bond's Goldfinger. Es como una escena de la película de James Bond, Goldfinger. Participants were asked to lie on a table. A los participantes se les pidió que se tumbaran en la camilla. And a laser was shone onto one of 3 different areas on their foot. Repeat, please. A laser laser was shot or shone onto 3 different areas of the foot. A lizard? A laser, like this. Laser, sorry. Y un láser. Y le apuntaban con un láser en una de 3 zonas diferentes. So you have to deal not only with a different language, but a very strange accent. So you're doing exceptionally well. So when the laser was shone onto area 1, cuando el láser se apuntaba al área 1, all the scientists went, that's fine. Todos los científicos dijeron, eso está bien. It's perfectly safe, we can use it for the rest of the study. Es perfectamente es seguro, así que lo podemos usar para el resto del estudio. Then they shone the laser on area 2. Luego apuntaron el láser a la zona 2. No, it's no. Dije, uy, no. It's the skin is too thin. Too thin. Es demasiado fino. It could cause a burn. Y podría quemar. We can't use that. No podemos usar esa parte. They then shone the laser on area 3. Después el láser a la zona 3. And they went, We think this is safe enough. Creemos que esto es suficientemente seguro. We will use it, but we will monitor it closely. Lo usaremos, pero lo monitorizaremos de cerca. For the next hour, they delivered 120 stimuli of the laser. Durante la siguiente hora dieron 120 estímulos con el láser. 60 to the low threat area, area 1. 60 en la zona 1, la de bajo riesgo. And 60 to the high threat area, area 3. Y 60 a la zona de alto riesgo, el área 3. Each time they asked the patient to say, did they experience pain or not? Cada vez le pedían al paciente que dijera si dolía o no.
And if they did experience pain, how much Y did they si experimentaban dolor, ¿cómo de intenso era? So what did they find? ¿Qué encontraron? When the laser was shone onto the low threat area, Cuando el láser se apuntaba a la zona de bajo riesgo, participants were less likely to report it as painful compared to when it was shone onto the high threat. eran menos probable que los participantes dijeran que era doloroso en comparación a cuando lo apuntaban a la zona de alto riesgo. Also, when pain was experienced in both areas, Además, cuando el área de dolor se experimentaba en ambas áreas, it was reported as less painful in the low threat area. era menos doloroso, se reportaba como menos doloroso en la zona de baja amenaza. But here's the key. Aquí está la clave. There was no difference between area 1 and 3. No había ninguna diferencia entre el área 1 y el área 3. They were both perfectly safe. Eran ambas perfectamente seguras. The only difference was the person's belief that one set of stimuli were safe and one set of stimuli were dangerous. Únicamente la diferencia era la creencia de la persona de que uno de los bloques de estímulos era doloroso y el otro no lo era. Think about what that means. Pensad en qué significa eso. It means that how we understand pain, Quiere decir que cómo comprendemos el dolor, how we understand stimuli, cómo comprendemos los estímulos, influences our experience of pain. influencian nuestra experiencia sobre el dolor. For me, that opens up so many opportunities. Eso para mí abre muchísimas oportunidades, Because we can change how people understand pain. porque podemos cambiar cómo comprende la gente el dolor. We can change how they understand the stimulus they receive. Podemos cambiar cómo comprenden el estímulo que reciben. And thus, I believe we can change how they experience pain. Y así creo que podemos cambiar cómo experimentan el dolor. Right. I'm going to skip over this bit, Me voy a saltar esta parte. or I'm going to maybe do it, yeah. I'm going to skip because I know time is probably ticking away. So I'm going to go over, okay, that's it. So, imagine you're putting up a nail Imaginaos que estáis clavando un clavo en la pared, that causes a danger message to these provocando. nuts. No, Sorry. it's fine. Provoca un mensaje de peligro, But you hit your thumb instead of the nail. pero te golpeas el pulgar en vez del clavo. That causes a danger message to be sent up to the brain. Eso crea hace que un mensaje de peligro se envíe al cerebro. Assumpta asks, how dangerous is this really? Asunta se pregunta cómo de peligroso es esto realmente. She says he's doing DIY. He always injures himself when he's doing DIY. Está haciendo bricolaje en casa, siempre se lesiona cuando hace bricolaje. He has a hammer in his other hand. Tiene un martillo en la otra mano, He's going to hit it again. se va a volver a golpear. We need to step in and stop him. Tenemos que hacer algo para que pare. But how? ¿Pero cómo? Let's produce pain. Vamos a provocar dolor. That will get him to stop. Eso va a hacer que pare. At that point, the conscious you experiences pain. En ese punto, tu consciente experimenta dolor. Your hands are dead. And you jump up and down. Y entonces saltas, You swear, you shout, you drop the hammer, dices palabrotas, gritas, tiras el martillo, you maybe put a plaster on. a lo mejor te pones una tirita, But Assumpta is not finished. pero Asunta no ha terminado ahí. If Assumpta believes the situation is more dangerous than the amount of danger signals coming up, Si Asunta cree que la situación es más peligrosa que la cantidad de mensajes de peligro que te está recibiendo, she can send out excitatory messages which increase the amount of danger messages coming up. puede enviar mensajes excitatorios de forma descendente que va a aumentar la cantidad de mensajes de peligro que ascienden. If she receives more dangerous, she's going to believe the situation is more dangerous, more need to protect you, more need to give pain. Si recibe más mensajes de peligro, va a pensar que la situación es más peligrosa, con lo cual aumenta la necesidad de protegerte y entonces va a aumentar el dolor. In contrast,
If she believes the situation is less dangerous, Por otra parte, si piensa que la situación es menos peligrosa, she can send inhibitory messages, puede enviar mensajes inhibitorios descendentes, which reduce the amount of danger messages going up. que reducen la cantidad de mensajes de peligro que suben. If she then receives fewer danger messages, Si entonces recibe menos mensajes de peligro, less need to protect you, menos necesidad de protección therefore less need to give pain. y por tanto menor necesidad de provocar dolor. And this all happens in the short term. Y esto ocurre todo en un periodo corto de tiempo. But in the long term, Pero a largo plazo, this system becomes supercharged. este sistema se sobrecarga. It's a bit like the system cannot cope with all the messages that want to be sent. Es un poco como que el sistema no es capaz de manejar todos los mensajes que recibe. It's a bit like the post office at Christmas time. Es un poco como la oficina de correos durante la Navidad. They employ more staff, they work longer hours. Aumentan el personal y trabajan más horas. Our neural system does the same thing Nuestro sistema nervioso hace lo mismo, through chemical changes. mediante cambios químicos, To make the system more sensitive. para hacer que el sistema sea más sensible. And that sensitization is useful early on, Esa sensibilización es útil al principio, but it stops being useful in the longer term. pero a largo plazo deja de ser útil. It persists long after normal tissue healing will have occurred. Persiste más allá del tiempo normal de curación de los tejidos. And this sensitization means that non-noxious stimuli hurts. Y esta sensibilización va a implicar que estímulos no peligrosos van a provocar dolor. And these pathways overlap. Y estos sistemas, estas vías de información se sobreponen. So neighboring pathways sensitize. Así que las vías que hay cercanas también se sensibilizan. So the pain experience spreads and moves. Así que la experiencia de dolor se amplía y se mueve, It becomes widespread. se amplifica. Explaining this to patients can be tricky. Explicar esto a los pacientes puede ser complicado. The best way to do it, I find, is through metaphor and story. La mejor forma que yo encuentro normalmente es a través de metáforas e historias. I find this one works reasonably well. Yo he visto que esta funciona razonablemente bien. Imagine you've got a brand new car. Imaginaos que tenéis un coche nuevo. You love this car. Amáis este coche. You drive it to work. Os lo lleváis al trabajo, You get out. salís, You pat it. le dais un golpecito, lo que hacíais, And then you go up your 4 flights of stairs to work. y entonces os subís 4 pisos hasta vuestro trabajo. You sit down. Os sentáis, You start typing. empezáis a escribir. Meanwhile,